Buenos días, profesor. Mi parte fundamentalmente va a ser explicar el procedimiento más bien teórico y, y más de cálculo de cómo nosotros llegamos a los resultados finales en tanto a las profundidades, profundidad y longitud de ola. Primeramente, nosotros calculamos la altura de la ola, la altura efectiva de la ola. Con la fórmula que usted nos dio en el enunciado, aquí nosotros calculamos por un factor 0,2 y entre paréntesis la suma de los dígitos del root de nosotros. En el caso elegimos el root de Esteban Maldonado y por lo tanto la altura de la ola dio 6 metros. En la parte B calculamos el periodo de la onda. El periodo de la onda se calcula también en base a la fórmula que usted nos dio en clase para llegar a un resultado que es 0,5 por 30. 30 es el resultado que nos da esta suma y nos da un periodo de 15 segundos de la ola. Posterior a eso, calculamos la frecuencia angular de la onda o de la ola, en donde la frecuencia angular viene dado por 2pi por la frecuencia, en donde la frecuencia es 1 partido el periodo. Por lo tanto, la frecuencia angular queda 2pi por el factor que está ahí. Por lo tanto, nuestra frecuencia angular queda de 0,42 radianes por segundo. En este momento nosotros nos dimos cuenta que nos falta un valor. Nos faltan dos valores. Nosotros tenemos el valor de la frecuencia angular, tenemos el valor de la aceleración de gravedad, nos faltaría K y nos falta la profundidad hasta donde se encuentra ubicado el bloque de hormigón. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir un poco más a lo que decía el enunciado, en donde usted nos comenta que el bloque de hormigón se encuentra a 1/10 de la profundidad límite de aguas profundas. Por lo tanto, la profundidad del bloque va a ser L partido en 2 por el décimo o por 1 partido en 10, lo que nos da una profundidad equivalente a L partido en 20. En la longitud de onda para aguas profundas, lo que nos da un valor de 351 metros. Y con la condición anterior, en donde H va a ser L partido en 20, llegamos a la conclusión de que el bloque de hormigón se va a encontrar a 17,55 metros. Por lo tanto, la profundidad, obteniendo la profundidad, con esto podemos calcular el K, que es 2pi partido por L. Pero esto no es suficiente, porque el L que nosotros encontramos es un L de aguas profundas. Por lo tanto, nosotros aún nos encontramos con el problema de la ecuación de propagación. Iterando, encontramos que el valor de K corresponde a 0,056, en donde por despeje, donde K es 2pi partido en L, y despejando L, encontramos el valor de L, en donde L es 111,25 metros, en donde calculamos la velocidad máxima vertical y horizontal. ¿Cómo encontramos estos valores de acá? A través de un código MATLAB que les voy a presentar a continuación. Bueno, nosotros acá en datos iniciales colocamos lo que es el periodo, frecuencia angular y altura de la hora. Lo que nosotros hacemos acá es calcular dos ciclos for. Un ciclo for para encontrar en un tiempo L, que nosotros definimos un tiempo lo suficientemente largo para poder encontrar el máximo valor en X y el máximo valor en Y en las velocidades. Y en un rango de y en un X dado. Nosotros nos dimos un X0 y en un tiempo que fuimos variando para poder encontrar cuál es esa máxima velocidad en ambas direcciones. Este for lo hicimos tanto para la boya como para el bloque de hormigón, lo que nos da como resultado, los valores que se ven acá,
donde U corresponde a la máxima velocidad horizontal en la boya, V es la máxima velocidad vertical en la boya, V es la máxima velocidad horizontal en el bloque y B es la máxima velocidad vertical en el bloque. ¿Qué quiere decir? Que son los valores que nosotros colocamos acá. Ahora, con estos valores son los que nosotros vamos a trabajar posteriormente para encontrar la fuerza generada en nuestro objeto. Bueno, profesor, un poco más para complementar lo mencionado anteriormente. Nuestro código MATLAB adicionalmente calcula, hace un gráfico dinámico de cómo avanza el frente de ola, que es lo que voy a mostrar a continuación, es lo que se muestra en pantalla, en donde se evidencia cómo varía el frente de ola en el tiempo. Bueno, a continuación se evidencia que la presión dinámica aumenta con la profundidad, y al igual que la velocidad, es tanto positiva como negativa, por lo tanto influye en ambas direcciones, también dependiendo de la dirección de las velocidades. Bueno, profesor, quisimos un poco mostrar el código y cómo funcionaba a grandes rasgos, y también mencionar que quisimos utilizar la pizarra dinámica que tenemos a disposición para hacer un poquito más ameno los cálculos y no exponer los cálculos quizás en Word y algo más familiar. Esa fue la intención del por qué nosotros desarrollamos de esta manera luego los cálculos. Eso, profesor, a continuación lo dejo con mis compañeros. Bueno, yo soy Javier Pavés y vengo a presentar el DSL de nuestra maqueta. Aquí tenemos una esfera que representa nuestra boya, con una fuerza boyante de manera vertical y una fuerza de arrastre de manera horizontal. Estas dos fuerzas generan una fuerza resultante, que a su vez es la tensión pero en sentido contrario. La esfera de la boya posee un diámetro de 0,15 metros, con una velocidad máxima generada por el mar, con la densidad de mar o dato con el coeficiente de arrastre de una esfera y el radio en función al diámetro. Hay que tener en cuenta que el peso del cable es despreciable. Esta es la fórmula de la fuerza de arrastre y esta es la fórmula de la fuerza boyante. Luego aplicamos nuestros valores obtenidos en nuestra fórmula y obtenemos que la fuerza de arrastre vale 41,722 Newton y la fuerza boyante vale 17,804 Newton. Aplicamos la norma de estas dos fuerzas para obtener nuestra fuerza resultante, que es de 45,362, pero como la fuerza resultante es la tensión pero en sentido contrario, la tensión es de menos 45,362 Newton, o sea, esta flecha va hacia acá. El ángulo de inclinación entre el cable que une la boya con el hormigón se saca con el arco tangente entre la fuerza boyante y la fuerza de arrastre, y eso nos da que es de 23,1 grados. Aquí tenemos el DC del hormigón, que es un cuadrado de dimensiones de 0,2 por 0,2 por 0,2. Aquí tenemos de manera vertical positiva la normal con la fuerza boyante y la fuerza de sustentación. Aquí tenemos la tensión del cable, que es generada por la boya con el ángulo de inclinación, y tenemos la fuerza de arrastre de manera horizontal positiva y la fuerza de fricción de manera horizontal negativa, que se genera entre el hormigón y el suelo, además del peso del hormigón. Esta es la velocidad máxima que se genera por el mar que choca aquí. Esta es la densidad del hormigón, la densidad del mar, el coeficiente arrastre de un cuadrado o de un cubo, el coeficiente arrastre de sustentación de un cuadrado, la tensión generada por la boya, el ángulo de inclinación y el coeficiente de fricción que se genera entre el hormigón y el suelo, que se asume de arena limosa, que rondea un valor entre 0,3. Esta es la fórmula de fuerza de arrastre que mencioné anteriormente, igual que la fuerza boyante. Se le agrega la fórmula de la fuerza de sustentación más la del peso y una normal necesaria, que después explicaré.
la fórmula se aplican los valores obtenidos en nuestras fórmulas respectivas. Tenemos que la fuerza de arrastre tiene un valor de 281,53 newton, la fuerza boyante tiene un valor de 80,6 newton, la fuerza de sustentación tiene un valor de 804,37 newton y el peso tiene un valor de 172,66 newton. Luego se hace una sumatoria de fuerzas en el eje Y, anotando todas las fuerzas en función al eje Y, y obtenemos que la normal tiene un valor de menos 731,45 newton. Esto quiere decir que el bloque va a tender a levantarse y desplazarse, ya que la normal es negativa. Por ende, los valores que van hacia acá son mayores a la fuerza generada por el peso del hormigón. A su vez, también hacemos una sumatoria de fuerza en X, sumando todas las fuerzas en X, y obtenemos que la fricción tiene un valor de 122,25 newton. Y a su vez, con esta fórmula de aquí, podemos sacar que la normal necesaria es 1077,51 newton. ¿Qué es la normal necesaria? La normal necesaria es la fuerza necesaria para que el bloque no se desplaza, ni se eleve o se levante con el contacto con la superficie. Bueno, profesor, voy a proceder ahora finalmente a mostrar el pequeño modelo que hicimos. Fue en un balde, se simuló el cubo, ¿verdad?, de hormigón, y la boya se unieron mediante un hilo, se pusieron bajo agua, ¿verdad?, y a través de un secador de pelo se procedió a simular el viento. Y podemos ver en el video la reacción de la boya, la reacción del oleaje producto del viento. La verdad es que seguramente por la potencia del secador las olas igual son bastante agresivas y bien continuas, ya tienen su periodo, no es tan extenso, y la boya, bueno, reacciona rápidamente a la dirección del viento, ya obviamente por estar anclada alcanza un máximo, digamos, de largo, pero se puede apreciar cómo la boya se deja guiar dependiendo de dónde el viento sople en este caso. Ese es más o menos el modelo para ir finalizando. Esperemos que la presentación haya sido clara. Creo que fue un poco extensa, pero agradecemos su atención.